Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta y última sesión de Conversaciones entre Expertos, una iniciativa que lanzamos ya hace algunos años con el capítulo español del Club de Roma para tratar temas relevantes de interés, de actualidad en materia de energía, de medio ambiente y de sostenibilidad. Este año hemos tratado tres temas importantes que llevan detrás todos estos aspectos que he mencionado y empezamos básicamente hablando de energía y economía circular como un elemento clave en el proceso de transición energética y también un elemento clave en el marco de la sostenibilidad. Pasamos luego a hablar de digitalización en el sector eléctrico, no solo de la transformación tan importante que está teniendo el sector eléctrico gracias a la digitalización, también de la enorme necesidad energética que requiere esta digitalización global del planeta y que realmente nos está poniendo un reto muy importante para lograr mantenerla y perseguir el objetivo que tenemos todos con la sostenibilidad. Y la tercera de estas sesiones la enfocamos en el tema de biodiversidad, porque más allá del cambio climático, la biodiversidad en sí misma es un elemento clave dentro del proceso y estamos también en dificultades en este campo, no solamente en la manera en que debemos evitar su pérdida, sino lo más complicado aún es cómo revertirla. Entonces, dentro de este marco en el que siempre tratamos de enfocar estos temas, pues queremos hoy cerrar con un tema que ya ha sido habitual en nuestros cierres de las sesiones con el capítulo español del Club de Roma y es los resultados de la COP. Esta última, celebrada en Dubái, terminó el pasado miércoles con un día adicional siempre fuera de plazo, que esto ya no es excepcional, parece que está dentro de lo habitual. Y bueno, yo creo que aquí en los pocos días que tenemos determinada la COP hemos visto muchísimas noticias, buenas, malas, positivas, valoraciones sobre la mucha ambición, sobre la poca ambición, sobre las tensiones dentro del proceso negociador. Yo creo que al final la conclusión es que evidentemente estamos en un punto crítico si queremos llegar ya no a los 2 grados que se requerían o que se nos plantearon en las últimas etapas, sino al 1,5 grados que queríamos alcanzar. El contexto geopolítico y económico hace que todo esto sea muchísimo más complicado. Esta COP, la anterior y tal vez la del 2020 por la pandemia, pues lo han hecho todo un poco más difícil. Y hoy pretendemos, con los expertos que nos acompañan, aportar algo de luz sobre lo que ha sido el resultado de estas 2 últimas semanas. A esta COP se ha llegado, como a todas, con muchísimas expectativas y con varios aspectos a tratar. Entre otros está el análisis sobre el primer informe global de avance de la acción climática, que hay que repetirlo ahora, entiendo, cada 5 años, pero bueno, esto ya nos lo contarán un poco más en detalle. La financiación del Fondo para Pérdidas y Daños, los objetivos de adaptación y resiliencia, la financiación climática, más allá del Fondo para Pérdidas y Daños, solamente por mencionar algunos. Bueno, en estas sesiones, como es habitual, siempre queremos contar con los mejores expertos en la materia, los que conocen en profundidad el tema que vamos a tratar y es lo que haremos hoy. Así que les quiero presentar a los ponentes que tendremos hoy. Están con nosotros Lara Lázaro Touza. Lara es investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de Teoría Económica en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros. Nos acompañó el año pasado para este propósito, esperamos que nos acompañe también el siguiente y bueno, aquí muchísimas gracias, Lara. Está también con nosotros Luis Jiménez Herrero, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, un colaborador también frecuente en estas charlas nuestras sobre medio ambiente y sostenibilidad. Luis, muchísimas gracias. Y la conversación va a estar moderada en esta ocasión por Beatriz Treseño Torío, periodista especializada en sostenibilidad de Expansión. Para finalizar, por supuesto, como es habitual, tendremos la participación de José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, con sus conclusiones sobre el tema que trataremos hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas, más de 650 que se han inscrito, esperemos que ya estén en este momento todas conectadas. Comentarles que esta sesión, como es habitual, estará disponible tal vez a partir de mañana en nuestra página web para que la puedan, quienes no la puedan ver o quien la quieran repetir. Y también tenemos una publicación que iniciamos el año pasado sobre los resultados de la COP, esta con PwC. Tendremos también a partir de mañana un poco
el resumen de lo ocurrido en estas 2 semanas, que seguramente va a complementar muy bien lo que tendremos en la sesión de hoy. Así que yo los invito a todos a que las descarguen para que las puedan consultar, darle las gracias de nuevo, desearles unas felices fiestas y pedirles a todos que nos sigan acompañando el año que viene. Muchas gracias y te doy la palabra, Beatriz. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada en la que vamos a analizar todo lo ocurrido en la COP28. Gracias a las personas que se encuentran hoy aquí en este auditorio y también a los que nos están siguiendo a través de las pantallas. Vamos a hablar de esta gran cumbre del clima que, como saben, acaba de terminar hace solo unos días y que se celebraba en Dubái. Finalmente hubo acuerdo en el tiempo de descuento. Un día después de que terminara el plazo oficial, los países llegaron a un acuerdo para iniciar una transición hacia abandonar los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, y se comprometían a hacerlo, como decía el documento, de una manera justa, ordenada y equitativa. Durante estos más de 10 días de cumbre ha reunido a más de 70.000 entre diplomáticos, empresarios, activistas, políticos de casi 200 países, con la gran promesa de salvar ese límite de los 1,5 grados, que era el gran objetivo que se esperaba de esta cumbre, heredado de aquellos acuerdos de París. Veremos si se ha conseguido o en qué punto estamos. Los países empezaron con un triple compromiso. Por un lado, triplicar la capacidad renovable para 2030, en segundo lugar, financiar la acción climática y en tercero, se refería a situar en el centro de la acción climática a la naturaleza. Finalmente, como saben, las partes se han comprometido a alcanzar las cero emisiones en 2050. Vamos a ver con Lara Lázaro y con Luis Jiménez en qué consiste exactamente este compromiso. Y antes de entrar en profundidad en los acuerdos que se han alcanzado, si les parece, vamos a ver cómo la COP de este año ha puesto encima de la mesa por primera vez la situación actual en la que nos encontramos y ha dicho claramente que no podemos seguir este camino, ¿no? Que hay que hacer un cambio y que este cambio tiene que ser relevante como para que podamos cumplir todos esos objetivos que se han marcado. Lara, Luis, ¿cuál creéis que son los principales datos de la situación en la que nos encontramos, el punto de partida y por qué tenemos que cambiar la dirección? Lara, no sé si quieres empezar. Fenomenal, pues muchísimas gracias a la Fundación Naturgy. Es un placer volver a estar con todos ustedes y con muchos de los que formaron parte de la delegación en la COP en Dubái. Pues empezando por los impactos, la Organización Meteorológica Mundial publicaba en noviembre del 2019 que este va a ser previsiblemente el año más cálido desde que existen registros, que los últimos 9 han sido los más cálidos desde que existen registros, que la temperatura media en superficie es 1,4 grados centígrados en media mayor de lo que era en la era preindustrial, acercándonos peligrosamente a ese objetivo de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados con respecto a la era preindustrial. Vemos también que el calor de los océanos es el mayor observado en 65 años, que el nivel medio del mar es el mayor observado desde 1993 y así sucesivamente. Es decir, estamos en un momento también de eventos meteorológicos extremos que hemos visto, pues incendios en Hawái, en Canadá, inundaciones terribles en Grecia, en Bulgaria, en Turquía, en Libia, matando a miles de personas, y continúa pues esa preocupación por la seguridad alimentaria. En cuanto a la mitigación, el informe de síntesis de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que hace de esos compromisos determinados a nivel nacional que están a 25 de septiembre y que se publica el 14 de noviembre, pues que con los objetivos, con esos compromisos que están encima de la mesa, reduciríamos nuestras emisiones en un 2% en 2030 con respecto a los niveles de emisiones de 2019, frente a lo que nos indica la ciencia, que es que tendríamos que reducir nuestras emisiones en un 43% en 2030 con respecto a las emisiones de 2019. Es decir, que estamos muy lejos de estar alineados con esa senda que nos daría una probabilidad de más del 50% de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados. En cuanto al progreso,
Con respecto a la adaptación, vemos que el 83% de los países tienen iniciativas de algún tipo, o bien planes o bien estrategias de adaptación, y sin embargo pues solo el 60% de estos países pues hace un informe, una evaluación de cómo vamos avanzando en la consecución de las estrategias y las iniciativas de adaptación. Además, sabemos que la financiación, tanto para la reducción de emisiones como para la adaptación, es claramente insuficiente. Por un lado, pues, hay un informe del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente que nos dice que la brecha de adaptación es del orden de los 215.000 millones de dólares, que además, si quisiéramos cumplir todos los objetivos que están incluidos en nuestros compromisos determinados a nivel nacional, esta brecha podría aumentarse hasta 387.000 millones de dólares, y por lo tanto habría que aumentar entre 10 y 18 veces la financiación para la adaptación actual, que está cifrada en 2021 en 21.000 millones de dólares. Por otro lado, las brechas que tenemos en financiación, más allá de la financiación para la adaptación, son muy significativas. Nosotros ya en 2009 nos comprometimos a transferir desde los países desarrollados a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares a partir de 2020 todos los años, y bueno, pues no hemos cumplido. En el año 2021 estábamos en 89.600 millones. En teoría nos decía la OCDE este año que puede ser que hayamos cumplido entre 2022 y 2023 ese objetivo de transferir 100.000 millones de dólares, pero Oxfam, por ejemplo, nos dice que, bueno, que la mayor parte de esta financiación no son transferencias, sino que son préstamos no siempre en condiciones adecuadas, no siempre concesionales, no siempre préstamos blandos que faciliten la financiación de la reducción de emisiones y de la adaptación de los países más vulnerables, que son además países que están más endeudados y con unos tipos de interés que son más altos que en la última década, pues dificultan esas acciones de mitigación y de adaptación de los países en desarrollo. En cuanto a las pérdidas y los daños, pues un informe también citado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente indicaba que en los últimos 20 años las pérdidas y los daños derivadas de los impactos del cambio climático para los 55 países más vulnerables estaban cifradas en 500.000 millones de dólares. Esto quiere decir que, bueno, que en comparación con la financiación, que veremos un poquito más tarde, que se da para las pérdidas y los daños, estamos muy lejos de poder hacer frente a las pérdidas y los daños. Y en cuanto a transición justa, pues tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos los Just Energy Transition Partnerships, que son estos partenariados energéticos para la transición justa a nivel internacional, que, bueno, se han firmado con unos cuantos países, empezando por Sudáfrica. Tenemos en Europa unos mecanismos de transición justa y financiación, y en España tenemos también estrategias, pero nos queda mucho camino todavía por recorrer, con lo cual esta sería un poco la visión. Así, sí, por luego mi entraremos parte, no sé. en detalle, ¿no?, de todo. Luis, no sé si quieres añadir algo o si quieres empezar con una valoración directamente. Ya he hecho casi todo ya todo lo que tengo aquí apuntado ya, sí, ya lo puedo ir tachando porque ya está todo superado. No, pero antes de nada agradecer a la Fundación Naturgy y al Club de Roma por su amable invitación para compartir estos debates, que me parece que son muy oportunos. Yo, la pregunta que nos ibas a hacer es, porque el título está muy bien puesto, ¿no? La COP28 de Dubái. Ya, pero a mí me faltaba un subtítulo, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque ya lo has dicho tú muy bien, todo el mundo sabe más o menos de qué ha ido el tema y tal, pero claro, pues ahora qué. Y otra pregunta, llevamos 28 COPs. ¿Cuántas COPs más van a hacer falta para poder afrontar decididamente y definitivamente esta emergencia climática, ¿no? Yo creo que hay que resumirlo esto en una situación, que tú preguntamos, ¿cuál es la situación, la valoración? Pues bueno, esto es ni más ni menos que la crisis de un modelo económico movido por un motor energético fósil que realmente presenta ya unos costes sociales y ambientales muy superiores a los beneficios producidos.
Y este es el gran debate, ¿no? ¿Cómo cambiar este modelo? Este modelo es un modelo capitalista, ¿no? Una economía de mercado. Y todo el debate que hacemos aquí para ver si hacemos un poco más de financiación de aquí, de adaptación, financiación en general, o daños y perjuicios y demás. Bueno, todo eso está sujeto a que realmente nos pongamos realmente a abordar, como digo, esta gran transición socioecológica que necesitamos, ¿no? Y como tengamos que esperar otras 28 cumbres, la verdad es que no vamos a tener el tiempo necesario. Lo decía muy bien Lara, hay muchos datos ahí. Estamos ahora mismo, según los pronósticos, seguramente llegando entre 2,1 y 2,8 grados de sobrecalentamiento frente al máximo de los 2 grados del Acuerdo de París y el pretendido 1,5 grados, ¿no? Claro, los efectos cada vez son mayores, los fenómenos extremos, las consecuencias también. Como tú decías, el año más caliente, la década más caliente, las 420 partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. La época preindustrial eran 280 y el valor seguro de esa concentración son 350 partes, que ya hace mucho tiempo que hemos sobrepasado, ¿no? Y una cosa que nos ha dicho en la cumbre es que los científicos nos dan las señales muy claras. Cuando nos habla, por ejemplo, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, con todos los los hallazgos que hay que hacer de estas investigaciones, dice que está muy clara la situación. Estamos ante el sobrepasamiento de 6 de los 9 límites planetarios que están establecidos. De esos, 6 de ellos, como digo, están ya sobrepasados. El cambio climático, la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación generalizada, química sobre todo, los cambios de uso del suelo, el ciclo del nitrógeno y del fósforo y el consumo de agua potable. Pero es que además nos dice algo más, mucho más importante todavía, es que en esta situación de emergencia climática existen puntos de no retorno climáticos o puntos de inflexión climáticos que cada vez se manifiestan de una manera más cruda. Ahí son estos puntos que una vez que se sobrepasan o que pueden cruzarse, ya provocan desequilibrios con efectos en cascada que pueden tener consecuencias catastróficas para todo el sistema terrestre. Y ahí están la desaparición de la capa de hielo de Groenlandia y de la Antártida, toda la mortandad de los corales, el colapso de la circulación del Atlántico Norte y la fundición acelerada del permafrost. Bueno, todo esto es que nos pone en alerta de una situación verdaderamente muy complicada. Y hay una cosa importante que se ha incluido en la COP28, que es que por primera vez se ha introducido el tema de salud. Y el tema de salud es absolutamente crucial para empezar a hablar ante las alternativas que tenemos de futuro, ¿no? Y hablar del concepto que dice Naciones Unidas y otros organismos sobre una sola salud humana, ambiental y animal. Y ese concepto es fundamental, por primera vez se ha incluido, como digo, en la COP28, y yo creo que a partir de ahora sí que marca un hito para incluir realmente la salud y la salud planetaria en general dentro de estas COPs, ¿no? Dentro de eso, justamente, hay un tema muy importante que también hay que tener en cuenta, vinculado con la salud, que es el tema de la contaminación atmosférica. Cómo el cambio climático influye sobre la contaminación atmosférica, que fundamentalmente se concentra en las ciudades, y provoca al año 7 millones de muertes prematuras. Bien, es verdad que la mitad son de contaminación del aire interior y la otra mitad de contaminación del aire exterior, pero en definitiva procede de la quema de combustibles. Y en ese sentido, pues me parece que tener en cuenta, tú también lo decías muy bien, el tema de la seguridad alimentaria, porque es que aumentan las enfermedades respiratorias por la contaminación atmosférica, el aumento de temperaturas también nos lleva a otras enfermedades infecciosas como el dengue y el cólera en muchos países en desarrollo, y además esto perjudica mucho a los sistemas agroalimentarios, ¿no? A la salud de los sistemas agroalimentarios y naturalmente entonces a la salud agroalimentaria. Bueno, lo dejo aquí porque luego tenemos más cosas que comentar. Sí, si os parece, ya tenemos el punto de partida, ¿no? Vamos ahora a entrar un poco más en temas concretos. Si queréis darme, antes de que entremos en el esquema ya de lo que han sido las conclusiones, si queréis darme un breve titular cada uno de
de valoración de la cumbre y sobre todo en comparación a las expectativas que había. Un titular muy breve o 2 frases. Pues yo desde luego no esperaba que se introdujese en el texto de análisis del balance global esa transición para dejar atrás todos los combustibles fósiles de una manera ordenada, equitativa, justa, etc. Para mí esto ha sido una sorpresa, pensaba que, bueno, pues que iba a haber más reticencias. Creo que de manera procedimental es una cumbre diferente a las anteriores, es una cumbre que, igual que París, trae a los jefes de Estado y Gobierno al principio para dar ese impulso político, a diferencia de otras cumbres donde no se acuerda nada hasta que todo esté acordado. El primer día de la COP tuvimos esa decisión sobre el Fondo de Pérdidas y Daños, sobre la operativización del Fondo de Pérdidas y Daños. Yo creo que esto fue un golpe de efecto significativo de la presidencia de la COP, que no quería que el resto de las negociaciones descarrilaran por este tema que ha sido bueno, pues batallado largamente por los países en desarrollo, por los pequeños estados insulares y los países más vulnerables a los impactos del cambio climático desde hace 30 años, ¿no? Creo que también ha habido retraso en la publicación de textos, ha habido menos capacidad de observación por más reuniones a puerta cerrada por parte de los observadores, pero una diplomacia muy intensa por parte de la presidencia. Y con respecto a los objetivos que se habían marcado, pues el balance global está concluido con estos objetivos de renovables y de transicionar para dejar atrás los combustibles fósiles. Menor grado de avance quizá en la parte de adaptación de lo que quizá pues nos hubiera gustado. Y bueno, la financiación, que siempre es un tema complicado, ¿no? Y dejamos muchos temas pendientes para las cumbres posteriores, sobre todo en temas de financiación y transición justa. Luis, no sé si quieres aportar algo. Sí, hombre, porque, a ver, una frase, tú decías, bueno, hemos perdido mucho tiempo. La financiación es un tema fundamental, pero lo importante de esto son los acuerdos vinculantes. Y aquí falta de acuerdos vinculantes. Y sí. Por eso digo que ese es el punto tal. Y aquí lo que la frase sería que el tiempo para la acción se agota, que no hay capacidad todavía ni voluntad política y de todo tipo, ni científica, ni tampoco de exigencia de la ciudadanía, para asumir la urgencia de la acción climática. Es que todavía estamos dándole vueltas a estas cosas, a los detalles de los convenios y tal, y no hemos asumido lo urgente que es esta acción climática, ¿no? Es que no hay tiempo para perder, y hemos perdido mucho tiempo. La década perdida de la década del 90 fue un tiempo precioso. Allí fue en Río 92 cuando se aprobaron los 4 grandes convenios de cambio climático, biodiversidad, desertificación, y un convenio que no lo fue tanto, fue una declaración de bosques. Ahí se planteó un nuevo panorama sobre la cooperación global, por fin ya se veía la cooperación desde un punto de vista mucho más global, y claro, se ponen en marcha estos convenios y un mecanismo. ¿Con acuerdos voluntarios? No, con acuerdos obligatorios. Era el mecanismo del protocolo de Kioto. ¿Alguien se acuerda de ello? Era el año 97, tú te acuerdas, claro. Luego me gustaría comentar sobre que regresáramos a eso. Bueno, con lo que diga la moderadora. Yo aquí soy un mandado y muy disciplinado. Pero el convenio el protocolo de Kioto, el año 97, no se pone en marcha hasta el 2005. Entre otras cosas, por aquello de la compra de los derechos de emisión, Rusia tenía mucho hot air para vender, en fin, había muchas cosas. Hasta el 2005 no se pone en marcha. Pero claro, era el gran acuerdo vinculante para los países del anexo B, toda esta es la jerga que usamos aquí, el anexo B, que eran los países desarrollados, los que tenían responsabilidad histórica, contraída con la naturaleza, la deuda contra la naturaleza y la deuda contra los países en desarrollo. ¿Y cuál fue el gran acuerdo? El gran acuerdo, el protocolo de Kioto. Había que reducir las emisiones mundiales, ¿se acuerdan? 5,2. En un 5%, ¿vale? Y un 5% de algo me parece a mí que es poca cosa.
Pero es que la Unión Europea no dijo, hombre, yo no me voy a contentar con un 5%, la Unión Europea vamos a ir más, un 8%. Ahí lo dejo. Quiero decir con esto que los acuerdos vinculantes son muy difíciles de lograr. Y hasta que no lleguemos realmente a un compromiso efectivo con acuerdos vinculantes, con indicadores que nos midan realmente cómo están las cosas, cómo se cumplen o no se cumplen, lo demás es palabrería. Y esto de transicionar lejos de los combustibles fósiles, lejos. Esto me recuerda a mí la jerga de Epis Blas. Lejos, cerca, alto, bajo. ¿Qué es esto de lejos, de transitioning away? Que me digan cuánto, cómo. En fin, sí. Ya hablaremos más. Sí. En este sentido quería, si os parece, que entrásemos en los tres temas que queríamos tratar, un poco la parte de mitigación que se refiere precisamente a lo que estábamos hablando. Finalmente se ha optado por hablar de un periodo de transición cuando la COP ha estado protagonizada por dos polos muy claros, ¿no? Aquellos que defendían la eliminación total de los combustibles fósiles y aquellos que defendían su reducción progresiva. Finalmente ha sido este concepto, han utilizado este concepto de transición y la pregunta es, muy en línea a lo que decía Luis de los acuerdos vinculantes, ¿qué obligaciones tienen los países? ¿Va a haber algún tipo de revisión? ¿Hay compromisos concretos? Si quieres, Lara. Pues el Acuerdo de París es un acuerdo que es legalmente vinculante básicamente en aspectos procedimentales. Y lo es así porque Estados Unidos, entre otros países, no hubieran aceptado unos requisitos vinculantes para el cumplimiento de los compromisos que están dentro de los NDCs, de los compromisos determinados a nivel nacional. Entonces es cierto que una de las grandes críticas al Acuerdo de París es esta falta de dientes, si quieres, esta falta de capacidad de asegurar que los países cumplen con los objetivos que están dentro de sus compromisos determinados a nivel nacional. Dicho esto, y volviendo a tu comentario sobre Kioto, Kioto es cierto que solo tenía unos requisitos para los países desarrollados, para este grupo de 37, que era solo un 5,2%, que además había medidas punitivas si tú no cumplías, pero ¿qué pasa? Que como con cualquier acuerdo internacional son de cumplimiento voluntario, porque no hay una autoridad superior que te diga, bueno, pues tú estás sujeto y además no te puedes salir de este acuerdo. De hecho, el gobierno de Harper en Canadá dijo, oye, yo no voy a cumplir y antes de pagar pues me salgo del acuerdo. Esto no es la primera, no ha pasado esa única vez. Sabemos que bueno, cuando ganó las elecciones Donald Trump anunció que se retiraría del Acuerdo de París y eso fue efectivo en 2020, aunque luego bueno, pues, Joe Biden se reenganchara al Acuerdo de París. Cualquier país se puede acoger, cualquier parte de cualquier del Acuerdo de París se puede acoger al artículo 28 y retirarse del acuerdo. Entonces, claro, el sistema multilateral se basa en que los países de manera voluntaria se ponen compromisos y es cierto que, bueno, pues que no es un instrumento perfecto, pero es el foro donde tanto los países desarrollados como los países en desarrollo acuden y tienen voz y se va avanzando. ¿Esto es perfecto? No. ¿Se necesitan cosas alrededor de estos instrumentos? Absolutamente. De hecho, pues se han puesto encima de la mesa no solo la panoplia de instrumentos de mandato y control, mecanismos de mercado, acuerdos voluntarios, persuasión moral, en fin, sino también clubes climáticos y, bueno, no solo clubes climáticos más blandos, sino también transformacionales. El CBAM, desde luego, se puede convertir en un club climático transformacional que tenga impacto sobre la acción de otros países. El problema está en que la ciencia es muy clara. Tenemos esta década es la década crítica para la alineación y si no lo hacemos, pues entonces tendremos que hacer frente a las consecuencias con bueno, pues gastos, costes de adaptación cada vez mayores y con pérdidas y daños para aquellos impactos a los que no nos vamos a poder adaptar. Entonces, bueno, pues no son instrumentos perfectos. Los países, desde luego, desde 1992 tienen obligaciones de información. En el Acuerdo de París hay obligación de presentar estos compromisos de manera quinquenal.
en estos balances global, compromisos de manera quinquenal y además de manera quinquenal también, pero con un decalaje de 2 años, tener estos exámenes, ¿no?, globales. Tuvimos el diálogo de Talanoa en 2018, ahora tenemos el primer balance global, este primer examen global, y tenemos una decisión de la COP en este sentido. Y bueno, en 2030, en la COP de Brasil, tendremos los siguientes compromisos determinados a nivel nacional que tienen que estar informados por este proceso que acaba de concluir en Dubái el primer balance global. Paso a paso, ¿no? Cada cosa, o sea, lleva sus plazos y no podemos exigir tampoco. Bueno, pues, no, podemos exigir y podemos pedir, pero bueno, el ritmo, claro, es... O sea, siempre pensamos en estas cumbres en términos de éxito o fracaso. Yo creo que quizá es más importante o quizá es más ilustrativo verlo como un puzzle, ¿no? Vamos poniendo las piezas del puzzle, el problema está en que tiene que sumar, y si no suma, los impactos van a ser crecientemente severos, sobre todo para los países más vulnerables y que tienen menos capacidad de respuesta. Si quieres hablar de esta parte o si quieres que pasemos a la de adaptación. Solamente un matiz, Sí. un matiz no es... ¿Cómo estaríamos mejor? ¿Con cumbres o sin cumbres? Yo creo que estamos mejor con cumbres, se avanza. ¿Cómo ha sido la COP28? ¿No ha sido un éxito? ¿No ha sido un fracaso? Bueno, pues ahí en un punto intermedio nos quedamos. Son importantes las cumbres, sin duda ninguna, porque luego hablaremos quizás de las relaciones multilaterales, ¿no? Y, en fin. Pero también este es un tema que hay que abordar con mucha intensidad y en mucha profundidad, ¿no? Hay cosas que se dicen, bueno, esto no se resuelve aquí, se deja para la cumbre del 29, claro, te vas quitando el peso de encima, o para la 30, ya ahí en Brasil ya sí que será más importante. Bueno, iremos construyendo, pero en fin, me sigue rondando en la cabeza eso, que no asumimos la urgencia de la acción. Luis, en cuanto a la adaptación, el documento final de la COP se refiere, por ejemplo, al agua, al suministro de alimentos, a reducir el impacto. ¿Qué destacarías dentro de esta parte en el ámbito de adaptación, según el acuerdo? Hombre, la adaptación era un tema crucial, lo sigue siendo, ¿no? Y es que para muchos millones de personas es un tema de vida o muerte. No es un tema de financiación solo, es un tema de vida o muerte. Miles de personas que están muriendo por consecuencias del cambio climático. Los refugiados climáticos, antes se decía refugiados ambientales, ¿no? Se cuentan por millones de un país a otro, por sequías, inundaciones. En fin, yo creo que la adaptación no ha estado a la altura. La adaptación ha sido, para mí, uno de los elementos más débiles de esta cumbre. Igual que la financiación, hablaremos de los 100.000 millones, ahora pero bueno, es que la adaptación es un tema que hay que ver ahora cómo lo replanteamos, porque claro, todo lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se esperaba era la duplicación o la triplicación de esos fondos de adaptación, de esos 20 y tantos mil millones, tal, que es muy poco en realidad, ¿no? Y claro, es que se habla incluso con propiedad de este nuevo concepto de adaptación transformadora que viene... En realidad viene del concepto de resiliencia transformacional, es decir, que cuando tenemos que salir avanzando, no tenemos que volver al punto de partida, sino que realmente tenemos que ir haciendo adaptaciones que sean realmente transformadoras, ¿no? Para ir más allá y, en fin, actuar con un efecto rebote hacia adelante. Yo creo que era el tema clave de la cumbre, los subtemas que tú has mencionado están ahí, se han avanzado. Pero yo creo que, claro, esperar hasta que el nuevo fondo de adaptación no va a funcionar hasta 2025, habrá que concretar. Díganos ustedes realmente cómo llegamos a estos compromisos de financiación, con qué indicadores se evalúan, se hace el seguimiento y realmente se ve que realmente haya voluntad firme de que se puedan cumplir esos compromisos. La brecha de financiación, yo creo, está muy clara, hay informes continuos sobre esto. Y yo creo que el punto más crítico siempre va a estar ahí, en la financiación, y especialmente en la adaptación, que ha sido un poco todavía el tema que no está suficientemente desarrollado.
Lara Sentías, no sé si estás de acuerdo en que no se ha estado a la altura con esa parte. Sí, creo que hay elementos que son positivos, como ese marco de adaptación que tenemos, que se mencionan los sectores, pues agua, alimentación, salud, ecosistemas, infraestructuras, erradicación de la pobreza y legado cultural, creo que eso es positivo, y que se menciona ese ciclo de la adaptación que ya se está aplicando en la Unión Europea. Pero no puedo más que estar de acuerdo con Luis en este sentido y bueno, pues nos queda todavía mucho ese duplicar en 2025 con respecto a 2019 es complejo, puesto que estamos viendo que ha habido una reducción del 15% en la financiación para la adaptación en el año 21. Entonces, bueno, pues tenemos muchos retos, tenemos retos de hacer bancables, entre comillas, esos proyectos de adaptación que son de mayor dificultad de financiación en comparación con los proyectos de mitigación. Y bueno, se incluye también una referencia a los impactos transfronterizos de la adaptación, que es algo que también nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en España también hace referencia a ello, que yo creo que es algo positivo, no ver la adaptación únicamente como un tema local, que lo es, pero también como un tema transfronterizo. Y bueno, no tenemos ese ítem en la agenda para seguir negociando, pero sí hay ese programa de trabajo de 2 años para definir los indicadores de la adaptación. Y si bien la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático publica desde hace años ese resumen de los compromisos en materia de mitigación, también este año hay otro apartado sobre cómo se están recogiendo en los NDCs los compromisos de adaptación, y quizá esto podría alimentar ese trabajo de desarrollo de los indicadores. Incluso la parte de financiación, yo creo que es un tema eso, que se esperaba la duplicación y algunos pedían la triplicación de estos fondos de adaptación, pero es que hay estimaciones que dicen que normalmente se necesitarían entre 194.000 millones y 396.000 millones anuales, ¿no?, para la adaptación. Con lo cual, en fin, comparado también con los 100.000 millones que teníamos desde la cumbre de Glasgow de 2009 y demás, pues ahora estas cifras se nos quedan un poco diciendo, parece que todo se ha quedado muy pequeño, ¿no? Comparado me refiero con la cantidad de necesidades que estamos viendo por ahí. Y lo que se me ocurre pensar es que, claro, para estimar el riesgo ya hay metodología bastante adecuada, ¿verdad? Porque, en fin, hay una metodología ahí, en fin, bastante precisa. Pero estimar la efectividad de la adaptación es muy complicado. Entonces, ¿cómo vamos a estimar que se ha hecho una buena adaptación? Porque también se dice se ha dicho mucho en la COP que hay que evitar la mala adaptación, ¿no? Y no solamente la mala adaptación, sino la adaptación que pueda estar allí equivocada y que nos puede llevar a situaciones todavía peores que las que teníamos anteriormente, ¿no? O sea que el tema de la adaptación, volviendo al asunto, está en el mejor punto, digamos, de discusión, digamos, para hacer ahí el gran esfuerzo de cara a los próximos años. Quería comentar también con vosotros, porque además de este acuerdo sobre combustibles fósiles, el inicio de la COP, creo que fue el primer día, ¿no? Se alcanzó un importante acuerdo sobre pérdidas y daños. Este fondo que está pensado para ayudar a los países más vulnerables con los desastres climáticos. Y bueno, hubo algunos compromisos, algunos países, España, por ejemplo, se comprometió con 20 millones, Unión Europea con 250, me parece. Y quería preguntaros qué relevancia tiene este acuerdo y si creéis que estas aportaciones son significativas, que va a haber más. Si quieres empezar, Lara. Pues creo que este acuerdo es fundamental. En primera instancia, para los países más vulnerables a los impactos del cambio climático. Como decía con anterioridad, esta es una reivindicación que no es nueva. Llevan 30 años pidiendo financiación para hacer frente a las pérdidas y los daños. De la COP27 de Sharm el Sheikh, en Egipto, el año pasado, sale el acuerdo para adoptar este fondo y para que sea operativo. Conseguimos que se consigue que sea operativo, como decíamos, en el primer día de esta cumbre, quizá evitando que esto hubiera dificultado las negociaciones en otros
en otros elementos de la COP. Entonces yo creo que eso es un paso positivo. Ahora bien, estos 760,6, creo recordar, millones de dólares, que se ponen encima de la mesa, pues claro, palidecen con respecto a esos 25.000 millones anuales de los 55 países más vulnerables en los últimos 20 años que han tenido que hacer frente a estas pérdidas y estos daños. Es decir, que tenemos un fondo necesario pero claramente insuficiente, que no tenemos además claro cómo se va a dotar este fondo. Sabemos además que los países más vulnerables pues no estaban del todo contentos, satisfechos de que el fondo estuviese en el Banco Mundial, aunque sea de manera transitoria. Es cierto que se han puesto cláusulas para, si no funciona la gestión del fondo dentro del Banco Mundial, pues esto sea simplemente un periodo transitorio para la gestión y la gobernanza del fondo. Y creo que quedan todavía muchas cuestiones pendientes. Luis, ¿crees que falta esa sí, concreción? El Banco Mundial tiene un periodo de prueba de 4 años, ¿no? Porque se les ha dicho, ahí tenéis esto para 4 años y luego ya veremos. A mí me salían otras cifras, pero son así de modestas. 655 millones de fondo de adaptación, tú decías 700 y pico. En cualquier caso, una cantidad pequeña frente a los enormes desafíos que tienen los países más vulnerables, los más desfavorecidos. El estado de Kiribati, con 15 centímetros de subida del nivel del mar, desaparece. Y los pequeños estados insulares del Pacífico les va a pasar así, esto, ¿no? O sea que, por eso insisto en la urgencia de la acción, es que parece que esto, ya vendrá el cambio climático, ya subirá el nivel del mar hasta que suba hasta la rodilla. No, que se trata realmente de poner en marcha mecanismos que sean eficaces. También estos días se ha anunciado la que será la sede de la COP29, ¿no? Que será en Azerbaiyán, y de nuevo tenemos un anfitrión que es país productor de petróleo. No sé cómo veis esta decisión, porque incluso durante esta COP, la de Dubái, hay quien ha defendido que se ha alcanzado este acuerdo histórico en cuanto a combustibles fósiles, en parte por haberse celebrado en un país productor, ¿no? Porque digamos que se han visto obligados a dar un paso adelante. No sé qué os parece que el año que viene también se realice. No sé si ahora quieres empezar, Luis. No, me da igual, que se celebre en un país petrolero. Es tan importante el lugar, yo creo que no, lo importante son los acuerdos, si son vinculantes, cómo se desarrollan y demás. Que esto ahí tenga influencia, es un poco más de la polémica, en fin, a los periodistas también así os da un poco más de carne, ¿no? para trabajar en estos temas, pero yo creo que lo sustancioso realmente es que se lleguen a acuerdos importantes. ¿Qué pasará cuando lleguemos entonces a Brasil? Que ahí no es, también tiene petróleo y demás, pero parece que están más inclinados a defender la naturaleza porque tienen una cosa que se llama el pulmón del mundo, ¿no? La Amazonía, y claro, les interesa más defender la naturaleza. Aprovecho para decir esto porque es uno de los temas que no se han incluido bien, las relaciones entre clima y biodiversidad han pasado un tanto desapercibidos, no se ha enfocado suficientemente bien como tendría que hacerse. Pero sobre este tema yo creo que no merece la pena mucho más, si es Azerbaiyán, luego será Brasil, Sí. Entonces, simplemente por añadir, completar un poco más, los análisis econométricos de compañeros de la London School of Economics dicen que cuando un país tiene una cumbre del clima, es más probable que influye positivamente y de manera significativa para la adopción de leyes climáticas. Es decir, no solo esto tiene un impacto a nivel internacional, si hay un mayor o menor nivel de interlocución con los países productores de petróleo, que puede haberlo habido. Quizá también todos los anuncios y escándalos que salieron alrededor de la COP y la presidencia de la COP, los acuerdos que presuntamente se estaban firmando y la presión de la OPEP, pues quizá todo ello haya ayudado a poner presión, ¿no? Además de la sociedad civil. ¿En qué medida esto se va a replicar en Azerbaiyán y esto va a resultar
en unos acuerdos más ambiciosos? Pues yo creo que es prematuro decirlo. Y hasta que no termine la cumbre, pues no sabremos si los acuerdos tienen unos objetivos claros, si tenemos una senda de descarbonización más clara de la que tenemos ahora, ¿no? Y en cualquier caso, yo creo que salga lo que salga, lo importante es qué es lo que pasa una vez termina la cumbre. Es decir, nosotros ahora tenemos una señal clara a los mercados con respecto a la transición para dejar los combustibles fósiles atrás. Esto yo creo y lo menciona el balance global, ¿no? Los gobiernos, pero también las instituciones financieras internacionales y los inversores y los bancos centrales y los bancos comerciales tienen un papel que jugar. Esto ya salió en la cumbre de Egipto y bueno, pues esto es una transición que nos involucra a todos y que empieza o sigue o continúa cuando las COPs finalizan. El trabajo realmente es el que queda por hacer. ¿El año que viene se concretará quizá más en lo que se ha acordado este año o ya lo vamos a ir viendo, como decías, en el transcurso de este año? La COP de Azerbaiyán se ve un poco como de transición hasta la de Brasil, que será como un poco más otra gran cumbre. Bueno, yo creo que puede ser que haya objetivos, quizá objetivos menos salientes en el sentido en comparación con el balance global, pero yo creo que el tema de la financiación climática internacional va a ser el tema junto con la actualización de los compromisos determinados a nivel nacional que están informados por el informe por la decisión del balance global de este año, o deberían de estar informados. Entonces, tenemos que establecer en 2024 ese nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación climática internacional con un suelo en los 100.000 millones de dólares que los países desarrollados tenemos que transferir a los países en desarrollo si atendemos a sus demandas en transferencias y menos en préstamos, sobre todo en préstamos blandos y no comerciales, ¿no? Entonces, este objetivo tiene que previsiblemente estar cerrado el año que viene. Los temas de transición justa yo creo que también van a aumentar en la agenda, y no solo para el phase out de los combustibles fósiles, sino también para el despliegue masivo de energías renovables que va a suponer esos objetivos que están dentro de la decisión del balance global de triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética y reducir significativamente el metano y otros gases de efecto invernadero, que además requerirán una aceleración de los permisos observando los criterios ambientales y teniendo en cuenta las sociedades donde se insertan. Es decir, que tenemos muchas cosas, muchos frentes abiertos, exactamente. Sí, podemos seguir. O seguimos hablando de lo que esperamos de la COP del año que viene. Luis, ya Lara nos había dicho sobre todo financiación, ¿no? Esperar a lo que sea, pero bueno. Sí. No, porque no sé si tenemos ya mucho tiempo para... Nos queda poquito tiempo, pero todavía nos puedes... No, es que estamos hablando mucho de financiación, pero a mí me gustaría poner encima de la mesa un tema, que es el de la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles, que se duele, ¿eh? Es un tema que duele. Entonces, claro... La Unión Europea particularmente. Bueno, y a todo el mundo, ¿no? Ahora hemos visto la importancia de las subvenciones a los combustibles fósiles en épocas de crisis, en épocas de pandemia. Parece que es razonable, pero claro, en épocas de no pandemia o de no crisis aguda, pues habrá que revisar todo esto. Y claro, los datos son importantes. Es que... Claro, dicen en la COP28 se han movilizado 85.000 millones de dólares, que yo no sé ya cómo bailan estas cifras, ¿no? Pero las subvenciones, según dice el Fondo Monetario Internacional, son subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles, y a menos que sirvan para combatir la pobreza energética o facilitar la transición justa. Y claro, dice el Fondo Monetario Internacional, es que las subvenciones a los combustibles fósiles son de 7 billones de dólares al año, el 7% del PIB mundial, ¿no? Y claro, dicen,
si hacemos un análisis exhaustivo, como hace el Fondo Monetario cuando hace algunos de estos estudios, dice, si hiciéramos una aplicación efectiva de la eliminación de las subvenciones, se podrían reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 43%, se evitaría 1,6 millones de muertes prematuras, habría ingresos para los gobiernos para que lo pudieran dedicar a otras cosas. Y es verdad, el tema de las subvenciones me parece que es interesantísimo, porque, claro, eliminar las subvenciones, ¿con qué motivo? ¿Para qué? Pues evitando la pobreza energética o las clases más desfavorecidas, se trataría de ir a medidas más sociales, ¿no? Medidas beneficiosas, como reducir los impuestos al trabajo, financiar bienes públicos y servicios públicos, la educación, la sanidad, en fin. Esto tiene un debate que es colateral quizás con esto de la COP28, pero me parece que es fundamental en todo el planteamiento de la crisis climática. No, creo que es central totalmente, de hecho está incluido en el balance global. El tema está en cómo definimos lo que son subsidios, entre comillas, ineficientes, ¿no?, a los combustibles fósiles. Que bueno, para que se aceptara este lenguaje, pues se metió esta coletilla, ¿no? Y luego el gran debate que está detrás de eso, ¿no? ¿Cómo va a ser de fácil o difícil la eliminación de estos subsidios, ¿no? Creo que muy complicado. Una vez que tú pones un subsidio, este subsidio es muy pegajoso, ¿no?, y socialmente muy complejo de eliminar. Entonces yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos, y cómo realmente apoyamos a aquellas personas que son más vulnerables con medidas para que acompañemos a nuestras poblaciones, pero también a nuestros socios comerciales, y demos alternativas, porque esta transición no la vamos a hacer en contra de la gente, en contra de los sectores. No, pero tú decías la transición justa, ahí está el tema de las compensaciones efectivas, es decir, que bueno, que todo ese tema se puede desarrollar bien, pero siempre que tengamos en cuenta ese concepto de justicia social. La justicia climática es inherente a las desigualdades sociales mundiales. Entonces hablamos de desigualdades sociales, pero también tenemos que hablar de desigualdades climáticas que van unidas. Es un binomio que no se puede separar, ¿no? Y el tema de las subvenciones está por en medio, danzando entre estas cosas, ¿no? Y todo dentro del concepto de transición justa, claro. Una última pregunta que os quería hacer, casi Lara ha respondido a ella al principio, pero bueno, os la vuelvo a plantear. Después de haber analizado un poco todas las conclusiones de la COP y cómo ha ido evolucionando, ¿creéis que se ha salvado ese objetivo de mantener los 1,5 grados? ¿Se ha conseguido salvar? Yo es que creo que esto no... O sea, en una COP es imposible que salves un objetivo. Todo el trabajo está en los países, en los sectores, en los individuos. También se incluye una referencia al cambio en los estilos de vida en la decisión L17 del balance global, y creo que esto es uno de los grandes elementos que tenemos que desarrollar, y que es complejo socialmente, pero desde luego el objetivo del 1,5, hasta que no desarrollemos políticas que realmente doblen la curva de las emisiones, primero tenemos que poner encima de la mesa unos compromisos que estén alineados, y luego hay que implementarlo, con todo lo que eso supone en el contexto geopolítico y económico actual. Luis, no sé si quieres decir algo para concluir. No, ha salvado el 1,5, no, que va, esto es un proceso muy largo y nos quedan unos cuantos años hasta la neutralidad climática del 2050, que ya veremos entonces si realmente hemos llegado a tiempo o no. Lo único que podemos saber es que no podemos esperar y no podemos equivocarnos. Ese es el gran mensaje, ¿no? No se puede esperar más y tampoco te puedes equivocar en la dirección en la que hay que ir. Luis, quizá quieres responder a una pregunta. Hablábamos antes en el café, el tema del multilateralismo en este caso. Sí. Que casi 200 países se reúnan cada año para tratar estas cuestiones. Si quieres brevemente, nos queda un minutito para... Pues mira, aprovechando la pregunta, que yo creo que padecemos una falta de visión sistémica y holística, ¿no? Y hacemos la COP de cambio climático, la COP de biodiversidad, ahora será la 16, las otras COPs, y la pregunta es, ¿por qué no hacemos una COP global?
La crisis es global, parecemos una crisis global de insostenibilidad. Esto está claramente relacionado con un sistema insostenible de producción y de consumo. Por lo tanto, sabemos muy bien dónde están las raíces del problema y cómo hay que atacarlas. Y las crisis están interconectadas, por lo tanto, hay que cambiar el foco y ir al centro de la cuestión. Cambiar esos modos de producción y de consumo insostenibles requiere empezar también por otra gobernanza global. Es decir, hasta ahora mismo estamos hablando de una gobernanza basada en el sistema de Naciones Unidas muy débil, porque la gobernanza de Naciones Unidas nació cuando nació, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, ha ido tirando más o menos, pero claro, esto ahora le viene demasiado grande a Naciones Unidas. Necesitamos otra gobernanza global, primero para gobernar los bienes comunes globales, el espacio exterior, los mares, la atmósfera, y los bienes públicos globales. Y dentro de los bienes públicos globales está la salud y está la sostenibilidad, entre otras, como columnas vertebrales, ¿no? Y luego hay otros muchos bienes públicos intermedios, ¿verdad? Pero digo, nos hace falta, si no una autoridad mundial de esa que nos diga exactamente qué tenemos que hacer, sí tenemos que ir a ese marco de gobernanza global ambiental, porque tenemos acuerdos de medio ambiente desde la cumbre del 72, cuando hicimos la última sesión aquí hablando de Estocolmo más 50, pues claro, tenemos 500 acuerdos multilaterales de medio ambiente y podemos tener otros 500 más, pero no son suficientes, hace falta realmente esa capacidad de gobernanza global mundial. Y eso significa soberanía nacional inteligente. Y esa soberanía nacional significa reducir tus competencias nacionales en favor de la soberanía global, igual que pasa en la Unión Europea. Los países miembros renunciamos a una parte de nuestra soberanía en función de la soberanía del conjunto europeo, ¿no? Y por eso sería importante realmente hacer ese multilateralismo que sea no de élite como hasta ahora, porque ahora tenemos ese multilateralismo de élite del G20. El G20 concentra el 90% del PIB mundial, concentra el 85% del comercio mundial, concentra el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ese multilateralismo no es democrático del todo. Por eso hace falta hablar de un multilateralismo policéntrico y democrático, donde realmente estén representados más intereses y que realmente no se haga casi siempre los esfuerzos en detrimento de los más desfavorecidos, ¿no? Así que gobernanza global, aunque no sea una autoridad mundial global de medio ambiente, ¿eh? Muchas gracias, Luis Jiménez y Lara Lázaro. Se nos ha terminado ya el tiempo. Y ahora, para cerrar la sesión y recogiendo las conclusiones finales, como es habitual, contamos con la presencia de José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma. José Manuel, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy un compañero de Luis desde hace muchos años. Lo que pasa es que soy mucho más cínico que él. No soy tan buena gente. La última vez que nos vimos en esta sala fue con motivo de Estocolmo más 50. En aquella época empezamos hablando de medio ambiente, allí surgió el programa de medio ambiente, pero hubo ya gente que se dio cuenta que la cuestión no estaba en el medio ambiente y de hecho se cambió el título para llamarlo el medio humano y que había que hablar de desarrollo humano más que de medio ambiente. Aquella cumbre asistió muy poca gente, no ha tenido los éxitos de público y crítica que ha tenido esta. Pero lo cierto es que Luis ha dicho al final algunas cosas que están en la esencia de algunos de los temas del Club de Roma y están en la esencia de los fracasos que está teniendo la humanidad desde que se ha empezado a dar cuenta que está en peligro. Pero al final tiene tanto optimismo esta humanidad que no le hace caso a los peligros, y los peligros están ahí. De alguna manera, cuando se hace la cumbre del 92, piensen que el tema de la sostenibilidad es un tema que empieza a aparecer unos años antes, se está diciendo que ya no podemos seguir así, porque ya había signos evidentes de que las cosas se estaban complicando. Y cuando se llega a Kioto, como muy bien decía alguien en la sala,
a lo mejor estamos hablando igual que en Kioto. Y lo tenemos con una cierta alegría porque no entramos nunca en una visión holística y no entramos. Y fíjense que el Club de Roma, el propio Club de Roma, fracasa porque cuando hace los límites al crecimiento en el 72, lo hace justamente cuando coincide con, había empezado la Revolución Verde, se estaba intentando erradicar el hambre en el mundo, pero de alguna manera nadie sabía cómo iba a evolucionar la humanidad. Había, por ejemplo, un problema que había surgido con el libro del matrimonio Ehrlich de la bomba demográfica. ¿Cómo nos íbamos a alimentar si íbamos a seguir creciendo? Si ustedes buscan libros de aquella época, se pensaba que por ahora estaríamos en unos 15.000 millones de personas y no habría alimentos, o habría alimentos de muy baja calidad como los que surgen después de la Revolución Verde. Pero lo cierto es que la humanidad carece de esa gobernanza a la que se refería Luis ahora mismo. Es una gobernanza que aguanta hasta que a comienzos de los años, finales de los 60, comienzos de los 70, empieza a fracasar los temas de Naciones Unidas. Se ve que no va a ser un agente para la paz y que nosotros los pueblos, como dice Federico Mayor Zaragoza siempre que tiene ocasión, fue una falacia porque cuando metes el derecho de veto, aunque estés viendo situaciones como las que se están viendo ahora en Gaza y en Palestina, si alguien veta, pues seguimos sin tregua. Y esto es de una gravedad tremenda y nos estamos acostumbrando a ver escenas que si las hubiéramos visto hace 10 años nos hubieran escandalizado. Pero ¿realmente tiene alguien capacidad de aguantar que haya una mayoría de países que digan que hay que hacer una tregua y nadie haga caso? Y todos seguimos igual. Y en esta cumbre ha pasado lo de siempre. Ha pasado una vez más que hemos cambiado el tema de que teníamos que frenar los combustibles y de alguna manera lo hemos arreglado con la palabra transición. Y en una transición pues cabe todo. ¿Cómo vamos a llegar a 2050? ¿Alguien está pensando? Nosotros el otro día en el capítulo hicimos una sesión sobre transporte marítimo. Les parecerá raro, pero fue una iniciativa de un miembro del capítulo español en Canarias, que es marino mercante, y la hicimos con la Dirección General de la Marina Mercante y con un grupo de armadores. Y claro, el problema era que se dice muy fácilmente que los barcos van a ser sostenibles. Pero cuando empiezas a hablar de los combustibles que van a llevar, si van a llevar combustibles de un tipo o de otro, pues es que cambian las configuraciones de los buques y a lo mejor no caben tantos contenedores y a lo mejor sube el precio del transporte y a lo mejor ya hay mercados que no les interesa enviar contenedores a otros mercados y a lo mejor esta globalización multipolar que tenemos fragmenta todavía más los objetivos mundiales y los fragmenta de una manera extrema. La cumbre yo la he seguido con mucho detalle y esta mañana encima he leído un artículo de Luis que yo les recomiendo, en Nueva Tribuna me parece que era, y claro, dice, si es que estamos diciendo cosas que nos debían de avergonzar, porque no nos estamos tomando en serio los temas. No tenemos todavía tanto calor. No todavía se nos han secado algunos pantanos. No todavía hay gente que tiene problemas de restricciones de agua. Es más, nos pasa como con la Agenda 2030. Queremos decir que vamos a ser maravillosos y no nos damos cuenta que un cumplimiento de la Agenda 2030 nos obligaría a tener 4 planetas si antes no hacemos transformaciones. Y las transformaciones significan que no es un juego en el que ganan todos. Algunos perderemos, sobre todo los que más contaminamos y los que más huella ecológica dejamos. Si ustedes miran las gráficas de las huellas ecológicas, se da cuenta que está concentrado en los países desarrollados todo el consumo prácticamente, mientras que hay pobrecillos que encima además a algunos de ellos hasta les va a subir el mar y les va a echar de su sitio, van a tener que salir en barco, huyendo. Estamos en un momento de una gran crisis, porque esa crisis se agudiza porque tenemos mucha más complejidad
que cuando esto empezó en Estocolmo hace 54 años va a hacer. Pero muchísima más complejidad y muchísima más incertidumbre, porque no sabemos si el hidrógeno verde va a funcionar, o porque no sabemos si algunos combustibles alternativos van a permitir volar a los aviones y que dejen de usar queroseno. Porque tenemos una incertidumbre y una complejidad cada vez más creciente. O porque, por ejemplo, en la cumbre se ha hablado de ir a una agricultura regenerativa. ¿Dónde queda la agricultura ecológica de la Unión Europea? ¿Dónde queda lo de la huerta a la despensa o de la despensa a la mesa? Estas cosas tan bonitas. ¿Dónde queda, Luis? Tú y yo hemos hecho montones de coloquios sobre estos temas, pero claro, el problema gordo es que no nos estamos tomando en serio que había que comprometerse a ver cómo se solucionan los problemas, no decir grandes frases. Ustedes me habrán oído, los que sean asiduos a estas sesiones, que yo repito continuamente una cosa que dijo Aurelio Peccei cuando acabaron los límites al crecimiento. El Comité Ejecutivo del Club de Roma, estamos hablando del año 72, finales del 71 fue cuando escribieron aquello, y decía, es muy fácil pintar futuros, es muy fácil decir que vamos a llegar al 1,5 grados en el 2050, pero es muy difícil decir cómo se llega a eso. Y cómo se llega a eso supone ver cómo llegan los agricultores regenerativos, cómo llegan los transportes marítimos que tienen unas baterías inmensas, que si paran en algún puerto a lo mejor esa ciudad se queda sin luz porque los barcos consumen toda la energía. Ojo, nosotros estos ya hicimos una sesión hace como 10 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre qué significado tendría electrificar las redes de autobuses en grandes ciudades como Madrid. Pues que la empresa municipal de transportes tendría que tener centrales como Naturgy o como Iberdrola para su propio uso. ¿Han pensado cómo vamos a hacer lo de los coches eléctricos? ¿Ustedes han pensado cómo vamos a transformar nuestros aparcamientos? ¿Hay inversiones para esos aparcamientos, para esa transición? Vayan cogiendo temas, el que quieran, el de una panadería, e incluso, si me apuran, el de cómo vamos a seguir manteniendo este nivel de consumo de cerezas que llegan de Chile ahora y que incluso están más baratas que las del Jerte. Las del Jerte están mucho más cerca, e incluso algunos podemos decir que están mejores, pero más o menos. Lo que pasa es que las de Chile contaminan mucho más. Y no lo estamos arreglando. Tenemos una lógica de producción similar a la que podíamos tener hace 50 años con este capitalismo que se ha ido adaptando, que ha ido aprovechando los desarrollos tecnológicos, pero que sin embargo no tiene capacidad de resolver los problemas. Este es el momento de encrucijada en el que estamos. Podremos seguir haciendo cumbres. Claro que las cumbres mejoran, porque las cumbres tienen una virtud, y es una virtud que es lo que decía Lord Kelvin, que miden. Y cuando usted mide, usted se da cuenta de lo lejos que está del objetivo que había dicho alegremente unos años antes. Y esto es el verdadero problema. Tienen la ventaja de que nos ponen frente al espejo por lo menos durante 15 días para saber que no estamos cumpliendo. Y tienen la gran desventaja que nos deja dentro de nuestra ignorancia. Porque es una ignorancia que no sabemos cómo atajar eso. Ahí está claro que todos hemos oído hablar de este sefardita nacionalizado, primero turco y luego norteamericano, que es Dani Rodrik, que habla de la dificultad del trilema de la gobernabilidad. ¿Cómo se pueden gestionar asuntos a nivel global sin una gobernanza como la que se crea después de la Segunda Guerra Mundial por necesidades de acabar con la guerra, de superar las crisis económicas y de avanzar hacia un mundo mejor? Pero que 20 años después eso empezó a dejar de funcionar. Nosotros hemos hecho hace, creo que mes y medio, una sesión con Funcas, que es otro socio institucional nuestro, sobre el tema de la deuda y sobre el tema de dónde nos estamos endeudando. Y uno descubre que el Fondo Monetario y el Banco Mundial
ya no son los que prestan. Prestan mucha más gente, incluido el narcotráfico. Y eso da origen a tener un desconcierto total, un desconcierto que hace que algunos de los prestamistas se cobren en minas, se cobren en puertos. Hay algunos puertos del Mediterráneo que ya no son de titularidad europea y que son claves para la gestión de redes. No solo hay una ruta de la seda, puede haber otras rutas. Incluso antes de la crisis del 7 de octubre del atentado de Hamás, el señor Biden estaba intentando hacer una ruta alternativa India, Medio Oriente, Europa. Acto seguido, la señora Meloni atendió a quienes son los jefes en definitiva y se ha dado de baja en la ruta de la seda de los chinos, en la cual se había metido los Salvini. Estamos en un mundo lleno de complejidades, de interacciones, y nadie las está poniendo sobre la mesa, nadie está teniendo esa visión global que tú decías, Luis. Y como no tienes la visión holística, pues estamos como en el 76. En el 72, el Club de Roma hizo los límites al crecimiento. En el 74 hizo un segundo informe que se llamaba La humanidad en la encrucijada y que dijo, bueno, pues si empezamos a aplicar este análisis de sistemas área a área, pues esto funcionará. Y en el 76 hubo un premio Nobel, Jan Tinbergen, que escribió un libro, un informe al club, que se titulaba La reordenación del orden, perdón, la reformulación del orden mundial. Porque estaba planteando un tema, o sea, necesitábamos tener una visión holística, una visión que, como diría un arquitecto que fue miembro del capítulo español del Club de Roma y que remodeló el Bernabéu anterior, la remodelación anterior del Bernabéu, porque el Bernabéu sí se va adaptando, o sea, es una cosa, no sé cómo lo harán luego con las luces, pero bueno, lo van adaptando. Y lo van adaptando porque dentro de la civilización del espectáculo, ahí no solo se va a dar fútbol, sino vendrá la cantante esta maravillosa dentro de unos meses a cantar y a embolsarse algunos dólares más. En ese momento, este hombre escribió algo sobre cómo debía ser la planificación y el desarrollo urbanístico a nivel mundial. Bueno, la reformulación del orden de Tinbergen no tuvo la acogida de otros temas porque nadie quiere entrar en esa visión global. Esa visión global supondría que nosotros tendríamos que ser mucho más generosos y mucho más solidarios de lo que somos. Y tendríamos que saber que en un mundo donde no hay estadísticas, como es en muchos de estos países pobres, a estos pobres les vamos a decir que les vamos a poder poner nuevas redes de energía cuando muchas veces siguen cocinando con leña o siguen iluminándose con candiles. Creemos que a todos es posible hacerles llegar sistemas que hemos construido emitiendo CO2 durante 2 siglos y que ahora, en cuestión de 10 años, vamos a poderlo arreglar. Este es el verdadero problema. Por eso sigamos haciendo cumbres, pero sobre todo para seguir midiendo y para que nos avergoncemos de que a veces estamos construyendo un mundo para nosotros, pero no para toda la familia humana. Nada más, muchas felices Pascuas, cuídense y simplemente piensen que, como decía el poeta, estamos tristes para hoy, pero contentos para mañana si mantenemos la esperanza y las ganas de luchar y de intentar entender cómo se podrían arreglar las cosas. Eso requiere urgencia, requiere inteligencia, pero sobre todo requiere compromiso personal y compromiso colectivo que no existe, porque nosotros nos quejaríamos si no hay agua caliente en nuestras casas o si no tenemos determinadas comodidades que las tenemos a cuenta de que otros vivan en una situación mucho más precaria. Nada más, muchísimas gracias a vosotros, que habéis estado magníficos, que yo he aprendido. Te he vuelto a tomar apuntes, Luis, esto no puede ser, o sea, esto de que yo te siga tomando apuntes me molesta profundamente. Claro, puede ser eso. Muchísimas gracias y muchas gracias por su atención.